Él es por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, maestría en criminología, especializaciones internacionales en análisis de problemas sociales con enfoque de derechos humanos, 840 horas, especialización de Derecho Económico, Sociales y Culturales, Universidad de Derechos Humanos y Derecho de Educación de Ginebra, Colegio Universitario Henry Dunant, Ginebra. Tenemos también de inmediato la presentación de este distinguido jurista con el tema El nuevo paradigma del derecho internacional. Recibamos un fortísimo aplauso. Hola. Muy bien. Muchas gracias. Creo que el tiempo que me queda no es mucho y también fue abreviada mi hoja de vida, pero creo que las cosas importantes que me parecen destacar es que en la actividad docente hace muchos años que trabajo en el ámbito internacional y eso me va a permitir hacer el fundamento de lo que voy a plantear. En la ponencia del día de hoy he sacado y adecuándola al tiempo planeaba qué voy a decir en este tiempo restante. Y creo que hay dos cosas importantes que quiero destacar en esto. Primero, que voy a arrancar la conferencia por la conclusión y después vamos a ir hacia atrás. Y segundo, agradecer, ¿sí? Agradecer porque estar acá es para mí muy importante, ¿sí? Gracias a Dios uno tiene la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo, pero este lugar no hubiese venido si no era por un amigo, Josep Mendieta. También soy funcionario y magistrado judicial, hice toda la carrera judicial, trabajo hace 25 años en el Poder Judicial y entiendo la labor de la Asociación de Empleados y Funcionarios que también colaboran. Pero el hecho de poder estar en una conferencia y estar con ustedes acá, como decía, es importante para mí porque siempre uno se lleva conocimientos y se lleva esa posibilidad de intercambiar con personas que no tendrían otra oportunidad o yo no tendría la oportunidad de conocerlos. Y segundo, observar que en este mundo académico, que parece un mundo tan grande, pero muy pequeño, nos cruzamos todos y todos sabemos que nos interesa, como decía acá el colega, defender los derechos humanos, la defensa, las garantías constitucionales. El derecho internacional nos permite eso, el ámbito académico nos permite eso. Y es para mí muy importante agradecerles a ustedes que estén acá, porque no tendría sentido que yo hable si ustedes no ponen esos 5 minutos de atención para escuchar lo que voy a intentar decir y dejarles la conclusión. Obviamente una conferencia tiene un ciclo lógico que uno se le establece al momento de ser invitado y desarrollar el tema. Pero también tiene un ciclo lógico pensar quién está del otro lado y qué sirve de lo que uno va a decir y qué sirve de lo que ellos pueden aprender y uno se puede llevar. Entonces, voy a tratar de hablar de lo que se dio hoy y voy a tratar de profundizar y quiero que quede algo en claro. Primero, lo importante que es el derecho internacional. Este derecho internacional que tenemos que conocerlo sí o sí. Abogados, profesores, alumnos. Hoy no se puede establecer un argumento de cualquier tipo de fundamentos o de resolución judicial sin citar al derecho internacional. Ese derecho internacional que tiene toda una evolución lógica. Ya cayó en desuetudo la teoría dualista del derecho. Hoy sabemos que estamos en una teoría monista. Como dijo respecto de los defensores de los derechos humanos, el derecho internacional se construyó sobre la sangre de la gente, ¿sí? Sobre un esfuerzo para que este derecho contra natura, que es el derecho internacional, que es también el derecho penal, que es los derechos humanos, se construyó en base al sacrificio de la muerte de las personas. Y eso tiene toda una historia que es interesante que la podamos entender. Cómo se fueron construyendo los derechos y por qué ustedes tienen que saber cómo funciona el derecho internacional. Podemos hablar de todas las pautas procesales del derecho interno, ¿sí? Como hablaba acá el colega, hablaba de la defensa, exponía casos con una claridad meridiana
del funcionamiento del defensor. Pero ya no solo el defensor que no sabía ni cuál era el aspecto técnico de las normas procesales que regían el proceso en el que estaba litigando. Hoy ya no se exige conocer eso, se exige conocer el derecho internacional. Porque no le podemos exigir a ese señor que fue expulsado de la audiencia que sepa cuáles son o cuál es el fundamento de su actividad en ese proceso, cuáles son los actos jurídicos que tiene que llevar adelante. Ese señor debe saber, ¿sí?, la observación 32 de los derechos humanos, la observación 32 dictada por el Comité de Derechos Humanos en el año 2007, ¿sí?, que es el estándar procesal que establece el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿sí?, que está más allá que su código procesal. Ese señor debería saber el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a su país a el ejercicio de la defensa, de las garantías judiciales, que están más allá, o están sobre, o a la par de su Constitución, como quieran entender. Esas son las cuestiones que tienen que saber. A ver, si vamos a hablar por qué tenemos ese derecho internacional tan consustanciado con esas garantías, quiero hacerle en un breve espacio de tiempo una pequeña reseña histórica. Porque lo que nos decía Andrés recién, ¿sí?, de lo que le pasa a los defensores de derechos humanos, no es menos de lo que pasó en la historia para obtener los derechos que tenemos en la actualidad. Y pese que hay muchas personas que todavía descreen el derecho internacional, les digo, ¿sí?, que funciona y que sirve y que peor estaríamos sin ello. Pero haciendo breves reseñas solamente cómo empezaron los derechos humanos, de dónde arrancamos. Arrancamos la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Les parece? Un momento histórico donde allá por 1789 se estableció por primera vez el cambio de régimen. Salimos del ancien régimen, pasamos al nuevo régimen. Este nuevo régimen donde tenemos la primera garantía del derecho penal, ¿sí?, que es el libre albedrío. Por primera vez se toma el libre albedrío, ¿sí?, lo que conocemos los penalistas como el dolo, ¿sí?, intención y voluntad de la realización del tipo. A partir de ahí surge una evolución del derecho o de los derechos humanos, ¿sí?, una evolución positiva que se aplasta, ¿sí?, o se achata con la revolución industrial, con la tercera escuela italiana, ¿sí? Recordarán Ferri, Garofalo y Lombroso, donde establecían unas pautas de coerción social que no estaban dadas por la voluntad, sino por su condición personal. ¿Sí? Recuerden lo que decía Lombroso, el homo criminal, ¿sí?, la persona con rasgos característicos que lo llevaban a cometer el delito. Ahí no teníamos libre albedrío porque si nacías petizo o lejudo ibas a ser violador. Entonces, ¿cómo se reprimía a esa persona? Sacándola del sistema. Hoy nuestros sistemas jurídicos no están muy lejos de hacer lo mismo, pero vamos a decir que sigamos la evolución, pasamos a 1914, la Primera Guerra Mundial, la muerte del archiduque Francisco José, se establece la Primera Gran Guerra, ¿sí?, una guerra que lleva 30 millones de personas muertas, ¿sí?, y que es la Primera Gran Guerra que termina en 1918, y a partir de ese momento, ¿sí?, recuerden, esa guerra que destruyó 5 grandes imperios, generó un cambio del paradigma social. Por primera vez el mundo tenía en cuenta que podían pasar otras cosas que eran más allá de las muertes individuales. Este cambio de paradigma se dio porque comenzaban por primera vez a funcionar las primeras armas de destrucción masiva, el gasolín, las ametralladoras, nuevas formas de guerra. O sea, que tanto los defensores de derechos humanos que vemos como buena hora, miren, ¿sí?, lo que ha sido la historia. 30 millones de personas. ¿Qué nos dejó esas 30 millones de personas y 100 millones de heridos? Nos dejó el Tratado de Versalles, ¿sí? Por primera vez se construye en base a esa toma de conciencia la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que fue el antecedente de las Naciones Unidas. Obviamente esta organización internacional también tuvo problemas en su concepción, por una concepción errónea sobre cómo funcionaba el sistema. Estoy tratando de hacerlo bien rápido para tratar de ingresarlo. Entonces, ¿cuál era la concepción errónea? Que solamente podían participar los países que compartían las cuestiones ideológicas o económicas, porque recuerden que en 1917 fue la revolución
rusa, ¿sí? Donde fue el cambio de paradigma económico. Entonces no entraba en esta comunidad internacional que se estaba ingresando. También el Tratado de Versalles crea organismos que todavía siguen en vigencia. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que trata de sostener el funcionamiento a nivel internacional de las pautas sociales que regulan la actividad laboral, ¿sí? 1945, bueno, quiero agregar que el Tratado de Versalles, por su concepción, creo que fue el paso obligado al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1939, la invasión a Polonia, ¿sí? Se da inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que tenemos 50 millones de muertos, donde tenemos más armas de destrucción masiva, ¿sí? Hiroshima, Nagasaki, donde tenemos un sistema de ejecución muy industrializado. Y cuando digo 1939, el 1 de septiembre, donde las fuerzas del Tercer Reich invaden Polonia, llegan hasta una ciudad que es emblemática para todos ustedes y para todos los que seguimos derecho tenemos que conocerla, que es Cracovia, ¿sí? En la ciudad de Cracovia se estableció los campos de concentración más destacados de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz y Birkenau. Ese momento, esa concepción que se tenía en la época sobre el derecho y que la extensión del derecho del país era sobre su pueblo, por lo tanto hasta donde llegaba el ejército alemán extendía su derecho, donde la comunidad internacional estaba sesgada respecto a la aplicación de las normas, hizo ese cambio del segundo paradigma, ¿sí? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Carta de San Francisco crea la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas que, como mencionaban, fue la generadora de muchas normas de derecho internacional, que en su momento apostaban a evitar los conflictos bélicos, apostaban a generar una conciencia de la protección del derecho internacional, pero que fue avanzando, y ese avanzar ya llevaban casi 80 millones de personas, y fue avanzando en muchos de los conflictos que se fueron dando en el derecho. Tenemos la declaración del 10 de diciembre de 1948, que es la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Nadie duda de la validez de la misma, ¿sí? Tenemos la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, del 10 de diciembre también, pero de 1966, donde estos dos tratados internacionales antagónicos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, postulado por lo occidental, con los derechos económicos, sociales y culturales, que cuando en las comisiones de derechos humanos de las universidades se dan, todavía se siguen dando con esa mentalidad que nos hicieron tomar la conciencia occidental, los derechos de primera, segunda y tercera generación. Esos derechos de primera, segunda y tercera generación quedaron en desuetudo en 1993 con el Tratado de Viena, donde estableció la igualdad de los tratados, pero asimismo el error cometido en 1919 con la Sociedad de las Naciones, que es dejar afuera a los países, en 1966, cuando surgen estos tratados, era plena Guerra Fría. Entonces, los países, ¿sí? La Asamblea General, que depende de Naciones Unidas, toma en la misma votación, votando dos pactos internacionales antagónicos, pero con el único fin de contener a nivel internacional la problemática que estaba surgiendo. No fue como en 1919 que se dejó fuera por no pertenecer. Aquí se incluyó. Ese pacto de derechos civiles y políticos creó muchos tratados y principalmente el órgano de control que tiene es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, ¿sí?, es el órgano que vela por el funcionamiento y la aplicación de estos tratados.
es un órgano casi supranacional respecto de algunos de los puntos del seguimiento, y lo que más nos interesa es a nosotros hoy es el artículo 14, que habla sobre la justicia, sobre la administración de justicia, sobre el funcionamiento, sobre el rol judicial, sobre los plazos, sobre la imparcialidad de los jueces. Muchas de las cuestiones que todos los días, ¿sí?, escuchamos, que todos los días fundamentamos cada uno en nuestra labor, pero que pocas veces las citamos en normativa internacional. Y que obliga a los Estados, ¿sí?, obliga a los Estados a dar un estricto cumplimiento. No podemos dejar de conocer estas normas, no podemos dejar de saber cuál es la utilidad. Pero ahí no termina la actividad del derecho internacional, en los conflictos internacionales, en el surgimiento de las normas, en la aplicación, ¿sí? Porque también tenemos la Corte Interamericana, creada, ¿sí?, a través de la Carta del Pacto de San José de Costa Rica. Esta Corte Interamericana también establece derechos y modifica derechos procesales. A ver, nosotros tenemos como ejemplo muchas de las situaciones que han sido víctimas en nuestros países de violaciones a los derechos humanos. Pero no siempre pensemos en la violación de derechos humanos, es en la tortura, el sujeto que está torturado por una circunstancia especial. Pensemos en la violación de derechos humanos en el respeto de las pautas procesales. Por ejemplo, Herrera Ulloa con Costa Rica, año 2004, establece que Costa Rica estaba violando el doble conforme, porque no había una revisión íntegra de la sentencia. Costa Rica tuvo que modificar su código procesal. Argentina, en base a esa resolución, que no era vinculante para la Argentina, en el año 2005 sacó un fallo que se llamaba Rodolfo Casal, donde tuvo que modificar, la Corte Suprema modificar el criterio que tenía y ordenarle al Tribunal de Casación que haga una aplicación abierta del doble conforme. Esto es, ordenar que el Tribunal Inferior haga una revisión de la sentencia íntegra, ¿sí?, usando la teoría alemana del máximo esfuerzo revisor, que se revise tanto cuestiones de hecho, ¿sí?, como de derecho. Entonces, no solo es eso, sino también vamos al protocolo de Palermo sobre la trata de personas, ¿sí?, donde obliga una resolución internacional, cambia y obliga a que los países tengan que adecuar su normativa. Pero esto no es solo una cuestión de normativas, es una cuestión de hechos, ¿sí? Es una cuestión de derechos que obligaron a que los países tengan que readecuar sus normas. Y voy a citar dos ejemplos más, ¿sí?, también en base a las Naciones Unidas, que es la resolución del Consejo de Seguridad, la 827, y la 955 del año 93 y 94, donde crea el Tribunal de Ruanda y Yugoslavia para los delitos que se estaban cometiendo, ¿sí?, en franca violación a los derechos humanos y al derecho internacional. Ahí se crean tribunales internacionales para juzgar determinados delitos que se estaban cometiendo. Y que en el año 1998, el 17 de julio, se crea la Corte Penal Internacional. Toda esta normativa nos demuestra que el derecho internacional subordina al derecho interno, que tenemos que conocer el derecho internacional, que tenemos siempre posibilidades de recurrir a estos organismos, ¿sí?, y para que sea la guía, ¿sí?, que sea nuestro horizonte en el estudio del derecho. Por eso pido disculpas por la celeridad, pero mi idea fue dejarles cómo ustedes tienen que conocer la normativa internacional. Ustedes están obligados a saber la situación procesal del derecho internacional. Hoy el derecho internacional tiene una preponderancia. Por más que los países quieran cambiarlo, quieran modificarlo, hoy ya no se puede. Por eso se habla de la universalidad, ¿sí? Se habla de ese principio de universalidad. Cuando hablamos de la jurisdicción, ¿sí?, que esa jurisdicción que estudiaba cuando yo era alumno, que era una jurisdicción local por tiempo, zona.
Ahora hablamos de una jurisdicción universal, ¿sí? Hoy entendemos que el derecho humano es un derecho universal. Por lo tanto, las normas que protegen a los derechos humanos son de carácter universal, aplicables a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. La doctora Gabriela Aguirre va a hacer la entrega. Y la abogada Jocelyn Medina también la llamamos, por favor, para que haga la entrega. Por favor, doctor, ayúdenos. Doctor José Michelini, doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra de Buenos Aires, doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Privada Lima, Perú, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Perú, profesor honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho, Guayaquil, Ecuador, reconocimiento, gran educador en Derechos Humanos y la Paz por la Sociedad Civil, Sembrando Valores, Lima, Perú. Hacemos la entrega también de este hermoso monumento al bananero, para que recuerde que esta ciudad es exportadora de banano y lleve a su hermoso país, República de Argentina. Gracias. La doctora Isabel Ramírez también hace la entrega del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, lo declara miembro honorario. Miembro honorario. Nuevamente, gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos también la entrega de un botón en este momento, en nombre de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales del Oro, que lo declara socio de honor. Hace la abogada Lady Motoche, de la Sala de la Niñez, secretaria de la Niñez. Está haciendo la entrega de este botón a nombre de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales de El Oro. Lo está declarando socio de honor. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Y los aplausos que se lo merecen, en este momento le estoy poniendo al profesor, al maestro, al catedrático, al jurista José Michelini.